El PNV ha estado gestionando los pueblos de Vizcaya los últimos años. ¿Qué nos ha dejado la gestión del PNV? En Aronsótegui, un agujero económico. En Orduña, deuda municipal. En Baquio, el Chacolingune irregular. En Sopela, los cuadros del alcalde. En Dima, deuda. En Lemoa, puros y comidas. En Leioa, Pinosolo. En Saldívar, un campo de fútbol lleno de carencias. Y otras tantas y tantas sucias gestiones han sido la marca del PNV. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir esto? Para acabar con esta situación, la propuesta de Euskal Herria Bildu. Se actuará con respeto y responsabilidad hacia toda persona y entidad. Se establecerán protocolos propios y especiales para la contratación. Se garantizarán criterios y cláusulas sociales, éticos, medioambientales, laborales, lingüísticos y de igualdad. En todas las mesas de contratación se garantizará la presencia de todos los partidos políticos, en vías de garantizar la transparencia. Como garantía a la transparencia y a la información, todo concejal tendrá acceso al registro de entradas y salidas del ayuntamiento. Como garantía a la transparencia, tanto en la página web municipal como en el resto de herramientas comunicativas, se pondrá la máxima información posible. Los cargos públicos municipales no participarán en asuntos en los que ellos o sus familiares tengan intereses económicos. Los cargos públicos no aceptarán regalos o donaciones, dinero que repercuta en sus decisiones, invitaciones ligadas con su labor pública. En el caso de que haya gastos de protocolo y representación, cada mes se dará cuenta de esos gastos en el Pleno Municipal.